buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Ortiz Mondragón del grupo 10-4 y en el día de hoy vamos a hablar de los sofistas y espero les guste. La palabra sofista proviene de la palabra griega sophos, la cual significa sabio, pero al mismo tiempo tiene un significado diferente. Significa manipulador, pues el sofista es una persona que usa diferentes sofismas o argumentos falsos que parecieran ser verdaderos. Por esta razón, la palabra se ha convertido en la actualidad en una palabra de contradicción y un término despectivo. En realidad, cuando nos referimos a los sofistas, nos encontramos hablando de pensadores natamente intelectuales que tuvieron un papel importante en Grecia, principalmente durante el siglo V a.C., y quienes vivieron principalmente en la ciudad de Atenas. Entre los personajes más destacados del sofismo que podemos mencionar están los siguientes personajes: Protágoras, Gorgias y Critias. La mayoría de ellos venían directamente de colonas griegas, pero vivían en Atenas. En esta ciudad el ambiente filosófico y lleno de cultura era perfecto para la creación de nuevas ideas. Sus propuestas chocaban en todo momento con las ideas de las polis y de Sócrates y Platón. La palabra sofista proviene del griego sophia, sabiduría, y sophos, sabio. Este nombre se dio en la Grecia clásica a las personas que enseñaban la sabiduría. Eran personas que tenían una inteligencia práctica y sentido genérico. Eran sabios y pensadores intelectuales que desempeñaron un papel muy importante en Grecia y que se encargaron de educar a miles de jóvenes. Su historia. Los sofistas fueron grandes pensadores que desarrollaron toda su actividad en la ciudad de Atenas en el siglo V. Los filósofos que se dedicaban al pensamiento sofista elaboraban diferentes teorías para lograr explicar el cosmos. Se encargaron de darle un nuevo rumbo y significado a la filosofía. Para ellos, el tema se basaba en el hombre y en la sociedad. Se dedicaron mucho a viajar y conocieron muchas diversas culturas. Se plantearon una serie de problemas relacionados con las costumbres y las leyes. Dieron origen a la idea del relativismo. Iban de lugar a lugar enseñando sus teorías acerca de cómo ser buenos ciudadanos y cuáles pasos seguir para poder triunfar en el campo de la política. Sus enseñanzas tenían un fin práctico, y este era lograr desenvolverse adecuadamente en los asuntos de política. Fueron los primeros pensadores que cobraron dinero por impartir sus enseñanzas. Algunas de sus características, las características de los sofistas son que eran maestros en la enseñanza de la virtud. También fueron los primeros profesionales en cuanto a la enseñanza y cobraban sumas de dinero altas por proporcionar algunas de sus enseñanzas. Eran maestros con proyectos siempre bien definidos en cuanto a la educación a las personas. Siempre contestaban las preguntas que se les hacían y realizaban debates y cursos. Mostraban gran interés por la retórica y la erística dentro de una sociedad democrática en la cual el dominio de la palabra y el discurso significaban el éxito total. Ahora, algunos de sus representantes. Entre ellos está Protágoras, quien fue un gran pensador viajero, muy celebrado y necesitado. Vivió durante un largo tiempo en Atenas, lugar en el cual tuvo relación con Sócrates y fue amigo de Pericles, quien le encargó el trabajo de realizar la constitución para la colonia de Turios, en la cual se fundó la educación pública y de manera obligatoria. Viajó por diferentes ciudades en las cuales recibió sumas enormes de dinero. Aquí también encontraremos a Gorgias. Su arte fue clasificado como oratorio y se vanagloriaba en haber contestado cuestiones hechas por medio de la verificación de lo argumentado. Sostenía una tesis muy débil y fácilmente debatible, que lo llevaron a sufrir de ataques por parte de Sócrates. También aquí encontraremos a Pródico.
Fue un famoso filósofo griego que formó parte de la primera generación de sofistas en el mundo. Hipias, sofista griego que nació en el siglo XV aproximadamente. Fue contemporáneo de Protágoras y Sócrates, su mayor y mejor fuente de conocimiento proveniente de Platón. Sócrates, filósofo griego considerado como uno de los más grandes filósofos en el mundo, tanto como de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien a su vez tuvo a Aristóteles como fiel discípulo, y los tres unidos son considerados como representantes fundamentales de la filosofía griega. Algunas obras de los sofistas, quienes eran maestros que iban de un lado a otro y trabajaban como maestros profesionales brindando sus servicios a los jóvenes de Grecia, principalmente en Atenas, tuvieron algunas obras y algunas de ellas fueron estas: el Tratado sobre el no ser, y su autoría proviene de Gorgias. Argumentos dobles, su autoría es desconocida. Refutaciones sofísticas, escrito por Aristóteles. Diálogos, Protágoras y Gorgias, y su autor fue Platón. Estos autores de las obras sofistas habían estudiado principalmente la naturaleza, investigaron acerca de la realidad y este fue su arjé. Desplazaron su centro de interés en el estudio del hombre y la sociedad. Como conclusión, en su época fueron queridos y sobre todo odiados. En conclusión, en su época los sofistas fueron queridos y sobre todo odiados. A lo largo de la historia se han quedado en el olvido, pues sus opositores se han encargado de desprestigiarlos. Fueron los primeros maestros remunerados de los que se tiene noticia. A mi parecer, han dejado una huella clara en el pensamiento filosófico de la historia. Fueron los primeros en implementar el escepticismo y el relativismo, conceptos que hasta el día de hoy se manifiestan a menudo. Fueron, sin lugar a duda, los primeros anarquistas, ya que se rebelaron contra todo lo establecido, desconociendo la ley del hombre y la forma de gobierno representativa de la época, poniendo a la ley de la naturaleza por sobre todas las cosas. Es tiempo de darles a estos hombres su lugar dentro de la filosofía, estemos de acuerdo o no con ellos, ya que formaron una doctrina dentro del pensamiento filosófico y ha dejado una marca de influencia a generaciones de pensadores posteriores, muy importantes. Eso es todo por el día de hoy, espero les haya gustado y muchas gracias. Muy buenas tardes.